Cita con la Vida llega a ustedes gracias a Integrative Health Solutions. Bienvenidos a una nueva edición de Una Cita con la Vida y estoy transmitiendo desde el corazón de BBL, el lugar de los juegos deportivos y también del parque de niños de esta zona tan linda de Kissimmee, de Buenaventura Lakes, una zona también característica por la gran cantidad de pueblo hispano. Y estoy aquí porque voy a hablar acerca de la niñez. La niñez nuestra está bajo amenaza. Los niños siempre buscan referentes, buscan afecto, buscan alguien a quien seguir, un ejemplo, y en el día de hoy tenemos que rescatar eso. Y como iglesia nosotros también tenemos una palabra y tenemos una acción que hacer, porque la iglesia debe ser inclusiva a los niños, debe incluirlos. La iglesia nunca le molestan los niños. Tenemos una frase en Cita con la Vida que siempre decimos: lo que se ama de niño no se traiciona de grande. Por eso a nuestros niños les enseñamos a amar a Dios, a amar a la patria, a amar a los pastores, a amar a sus autoridades, a los padres, porque así también lo enseña la palabra de Dios. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso, en este día, en un ratito, comenzamos con este programa dedicado a la niñez, Semillero de Gigantes. Cita con la Vida, la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482. Semilleros de Gigantes es justamente porque nuestra función como iglesia es sembrar una semilla en aquellos que ahora son niños, son niñas. Y como niños y niñas corretean en nuestras iglesias, en nuestras reuniones, pero hoy son niños, pero mañana serán hombres, mañana serán mujeres. Y queremos que sean hombres y mujeres de bien, gente de reino, gente que ame a Dios, que ame a la patria. Por eso, en la iglesia siempre le enseñamos la palabra de Dios, que es lo mejor para la niñez. Porque la niñez en el día de hoy está bajo amenaza. La niñez en el día de hoy está enfrentando una de las situaciones más difíciles, porque un niño no filtra lo que está viviendo. Cuando uno está frente, por ejemplo, nomás el paisaje que yo tengo atrás, uno lo ve y uno dice: ay, bueno, me gusta por los colores, me gusta por lo que es el contraste, por las formas, me gusta porque está ubicado bien, me gusta porque hay silencio o no lo hay, o porque hay ruido de niños jugando. Uno puede filtrar y uno puede encontrar los porqué de que le guste o no le guste algo, y uno tiene criterios respecto a eso siendo grande. Pero el niño vive, el niño absorbe todo lo que hay a su alrededor. El niño no filtra las cosas. Por eso el peor daño con esta agenda que hay en las sociedades del primer mundo, especialmente aquí en Estados Unidos, los más amenazados son los niños, porque es una agenda que se da desde el área política, desde el área artística, desde el área filosófica, desde el área pedagógica. Es una agenda de muerte, es una agenda que lo que procura es sacar los valores del reino de Dios y establecer los valores de muerte. Es un sistema antivida, es un sistema antidios, es un sistema que quiere apartar
Todos los valores buenos que Dios nos enseña en su palabra, sacarlos de los estilos de vida de las personas. Por eso, puntualmente, quiero hablarles y mencionar cuáles son las características de esta agenda que está amenazando a nuestra niñez. Lo primero es el aborto. El aborto es un asesinato, es un crimen premeditado y con alevosía, porque se hace con alguien, contra alguien que no puede defenderse. Y así es muy fácil. Y así no está en igualdad de condición. Aunque estuviera en igualdad de condición, tampoco está bien, porque es un crimen. Pero el aborto es eso. Pero esta agenda, la agenda que incluso hay leyes que permiten el aborto, siendo una práctica tan aberrante, es realmente una agenda que atenta contra la niñez. También el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso también es una amenaza contra la niñez. Porque Dios creó al hombre y a la mujer. Y le dio una orden a ellos. Y les dijo, al hombre dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer. Y los dos serán una sola carne. Y ese mandamiento de Dios y esa configuración inicial de Dios en el hombre no ha cambiado. Pasan los siglos y los hombres somos hombres de la manera que somos y las mujeres de la manera que somos porque Dios nos creó de esa manera. Cualquier otra moda o cualquier otra ley puede practicarse, pero nunca será lo que Dios pensó para el hombre. Y como no es lo que Dios pensó para el hombre, entonces es una amenaza para la niñez. También esta agenda lo que promueve es la adopción de padres homogéneos, padres de un mismo género. Cuando pasa eso, una de las dos partes, porque los padres tenemos padre y madre, cada uno aporta algo, tenemos esa posibilidad, esa capacidad que cada uno aporta algo desde su género, desde su manera de ser, desde su sexualidad, cada uno aporta algo en la crianza de los niños, pero cuando se priva de una de las dos partes, siempre va a faltar algo. Por eso también es parte de esta agenda que amenaza contra la niñez, porque los niños se comienzan a criar mirando esto como algo natural, como algo que tiene que pasar, como algo normal, entre comillas, pero lo que Dios creó es otra cosa. Y lo mejor para nuestros niños es enseñarle lo que la palabra del Señor dice. También el problema de la trata y la explotación sexual que se da a nivel mundial es un problema que los principales amenazados y los principales personas que están involucradas son niños. Eso es una gran amenaza a nuestra niñez. Quitarle las inocencias de esa manera, utilizarlos de esa manera, no está bien. Esa amenaza, como iglesia, algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados, ni frente a esta, ni frente a todas las que acabo de decir, ni tampoco, por ejemplo, en otros lugares del mundo en que hay niños que son utilizados como niños bombas, como lo utiliza el califato del Estado Islámico, el ISIS o ISIS, lo utilizan de esa manera. Qué ganas de destrozar algo tan ingenuo y algo tan inocente. ¿Se da cuenta que nuestra niñez a nivel mundial está bajo amenaza? Pero como iglesia tenemos una gran responsabilidad. Y no solo eso, sino que tenemos una palabra de Dios y una acción que tenemos que llevar a cabo. Porque esta palabra y esta acción hará que los niños de hoy sean hombres de bien en el mañana. Los niños de hoy serán las mujeres y los hombres en el futuro que influencian en la sociedad de manera positiva. Por eso como iglesia no nos podemos quedar callados y por eso también Jesús, cuando vio un conflicto que había justamente con niños, Él reaccionó. Y nos cuenta así esto en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban, y viéndolos Jesús se indignó, y les dijo, dejen a los niños llegar a mí, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño,
no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Como iglesia tenemos algo especial para los niños. Por eso quiero invitar a todos los papás, abuelos, a los tíos, a todos aquellos que son tutores de niños y de niñas, que lleven a sus hijos a la iglesia, porque es un lugar de influencia. En la iglesia los niños no van con la intención de ser entretenidos. Siempre lo repito en las reuniones de Cita con la Vida, siempre lo digo, nosotros como iglesia no cuidamos niños. Si haríamos eso, seríamos muy irresponsables. Nosotros como iglesia les sembramos una palabra de bendición. Obviamente que lo cuidamos, pero eso no es todo. Lo más importante es que sembramos en ellos una palabra de Dios, una palabra eterna y un gesto, un afecto, respeto. Les damos estimulación, los motivamos a continuar en sus estudios, a desarrollar sus habilidades. En la iglesia hay mucho para los niños. Y no solo la palabra, sino también exponer a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos a la presencia de Dios. Siempre pasan cosas buenas en la presencia de Dios. Por eso, lleve a sus hijos a la iglesia. Bueno, obviamente, vaya usted. Porque usted también durante toda la semana podrá influenciarlos positivamente si Cristo Jesús está en su corazón y la palabra de Dios está en usted. Ya vuelvo luego de estos anuncios con más de Semilleros de Gigantes. Accidentes de carros, caídas, resbalones. Llame al Dr. Morales, acupuntura y medicina en general. Integrative Health Solution, 3 localidades en Orlando y Kissimmee. Llame al 407-344-5500. Si quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto, tienes que venir a One Accord Christian Music School, programas para adultos y niños. Llame hoy para inscripción gratis al 863-438-1818. Cita con la Vida, la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482. Semillero de Gigantes es porque una semilla puede ser pequeña, puede ser insignificante, pero el potencial que tiene es grandísimo. Y los niños tienen un potencial impresionante. Una palabra de Dios sembrada en la vida de un niño le puede cambiar la vida. Se lo digo por experiencia, se lo digo porque lo he visto vez tras vez en niños en que la palabra de Dios ha sido sembrada en el corazón. Y luego ese niño, ya grande, es un hombre de bien, es un hombre de Dios, gente de reino. Por eso usted se va a hacer un gran favor cuando lleva a los hijos a la iglesia. Se va a evitar un montón de dolores de cabezas en el futuro. Y sabe que le estoy hablando porque la niñez, les decía, está bajo amenaza. Pero Dios reacciona, y lo hemos visto y lo vemos en la Biblia a lo largo de la historia, cómo Dios reacciona cuando la niñez está bajo amenaza. Es como si fuera que es un punto límite. Cuando se tocan los niños, acá hay algo que inmediatamente Dios reacciona. Y le quiero traer algunos ejemplos. Primero quiero hablarle acerca de un infanticidio que hubo en Egipto, cuando Egipto era un imperio grandísimo y tenía esclavos, y esos esclavos eran israelitas. En la época de Moisés, nos cuenta así en Éxodo 1, del 17 en adelante, pero dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Faraón había planeado un enorme infanticidio
a todos los varones israelitas que nacieran tenían que ser muertos y tirados al río, pero las parteras no lo hicieron y Dios les favoreció a ellas. Fíjese cómo Dios reacciona favorablemente cuando se cuidan a los niños. También en ese momento, en el momento del infanticidio, en el momento en que Faraón dictaminó eso, Dios hace nacer justamente a un niño varón. Y ese niño varón, llamado Moisés, luego se convirtió en el libertador del pueblo de Israel de las manos opresoras de Egipto. En los momentos peores, Dios sale al rescate de la niñez. De un niño nacido en ese momento, también nació un libertador para todo un pueblo. Dios reacciona cuando se toca la niñez. La niñez está bajo amenaza. Otra de las veces que la niñez se vio amenazada es cuando devoraron a niños. Y esto está en 2 de Reyes capítulo 6, versículos 28 y 29. Dice, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Una pregunta, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije, da acá tu hijo para que lo comamos. Mas ella ha escondido a su hijo. Un momento crítico, terrible, una amenaza a los niños. Tal era la hambruna en esta ciudad que aún las madres se estaban alimentando de sus propios hijos. Pero frente a esto tan aberrante, Dios reacciona. Y el profeta Eliseo, dice en el capítulo 7, versículo 1 de 2 de Reyes, el profeta Eliseo le dijo, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, mañana a estas horas saldrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. En otras palabras, mañana a esta hora la historia será distinta porque se tocaron a los niños. Porque hay algo que es imposible concebir, que una madre se coma a un niño. Y quizás usted está escuchando esto quizás por primera vez y está asombrada de que esto esté en la Biblia. Pero solo mire a su alrededor y mire la cantidad de abortos que hay en esta nación. Se dice que se han matado más personas con los abortos que los soldados muertos en todas las guerras juntas de Estados Unidos. ¿No es algo aberrante? Pero cuando eso pasa, Dios reacciona. Dios reacciona. ¿Y cómo va a reaccionar? A través de la iglesia. ¿Cómo va a reaccionar? A través de hacer valer lo que Él ha puesto como en el corazón del hombre como un valor de vida. El estilo de vida de Cristo Jesús es un estilo que va en contra de estas prácticas. Otro de los casos en que hubo problemas con los niños y llegó a un punto límite es cuando asesinan niños en la época de Jesús. ¿Se acuerda? Jesús nació y a causa de eso el rey, por causa de celos, por evitar problemas futuros, por querer matar al rey de Israel que había nacido, organiza también un infanticidio. Todos los niños menores de 2 años tenían que morir en la ciudad de Belén y en todo alrededor. Pero dice allí, nos cuenta en Mateo 2:13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Hoy están naciendo niños y hay alguien que busca matarlos. Es el mismo sistema del mundo, es el mismo sistema del diablo. Busca matar los sueños, busca matar la inocencia, busca matar los valores del reino de Dios en la niñez. Pero hay un ángel que se revela en sueños, hay una iglesia que se para pregonar la palabra de Dios y para decir esto no es correcto. Y por eso estoy hablando en el día de hoy. Y voy a terminar y voy a concluir en el próximo bloque con la palabra y un principio de parte de Dios, porque cada uno de nosotros somos responsables de brindar a nuestra niñez un ambiente sano, un ambiente de afecto,
un ambiente de respeto para que ellos crezcan y crezcan bien. Ya vuelvo después de estos anuncios. Accidentes de carros, caídas, resbalones. Llame al Dr. Morales, acupuntura y medicina en general. Integrative Health Solution. 3 localidades en Orlando y Kissimmee. Llame al 407-344-5500. Si quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto, tienes que venir a One Accord Christian Music School. Programas para adultos y niños. Llame hoy para inscripción gratis al 863-438-1818. Cita con la Vida, la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482. Semilleros de gigantes, y en esta conclusión quiero hablarles, sí, de las posibilidades que tienen los niños y de cómo un niño puede ser usado por Dios de una manera exponencial, algo grandísimo. Recuerdo la historia de 3 grandes predicadores que fueron obviamente gente conocida y gente influyente en la iglesia, pero ellos revisando los anales, o sea, la historial de la iglesia de ellos cuando eran niños, dice que en ese año solamente se puso como recordatorio de ese año. En este año no vinieron gente nueva a la iglesia. Se bautizaron 3 personas, pero eran niños. Fíjese la manera en que lo dijeron, pero eran niños. Pero esos niños, los 3 que se bautizaron esa vez, llegaron a ser uno un misionero en África y 2 predicadores que influenciaron en la nación americana. Fíjese lo que puede hacer un niño usado por Dios. Por eso no tenemos que perder el valor de un niño. Y solamente para mencionar algunos, Samuel, esto lo pueden encontrar en Samuel capítulo 3, cómo Dios usa a Samuel para traer un mensaje difícil, un mensaje al principal referente de la religión, el principal referente de Dios en la tierra, que era el sumo sacerdote Elí. Samuel, un niño, fue el asignado por Dios para traerle un mensaje que era un mensaje, una exhortación, era un desafío para el sacerdote Elí. Otro niño o niña, en este caso, que fue usada por Dios, es la criada de Naamán. ¿Se acuerda de esa muchacha que había sido tomada esclava y la habían llevado de Israel a Siria? Y estando en Siria, esta muchacha es usada por Dios. Y ella ve el problema, ve una situación, ve algo difícil en casa, ve que las cosas en casa no están bien y descubre que el dueño de la casa, Naamán, un general del ejército sirio muy importante, él tenía lepra, había un problema, pero esta niña fue usada por Dios y le dijo a la esposa de Naamán: si mi señor, si su esposo fuera allá a mi tierra, allá hay un profeta, que él oraría a Dios y Dios le sanaría. Dios la usó esa niña. Otro caso, obviamente, Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús cuando es presentado en el templo, dice que hubieron 2 personas, Simeón y Ana, que eran 2 ancianos que estaban esperando la salvación de Dios y vieron un bebé, pero ellos vieron la salvación de Dios. Vieron un bebé, pero en ese bebé vieron el potencial y lo bendijeron. Por eso los niños, usados por Dios, los niños tienen un potencial grandísimo para la sociedad, para la vida, para la iglesia. Nunca desvalorice la vida de un niño, nunca desvalorice ni deje de ver a un niño que levanta su mano para recibir a Jesús en su corazón. No lo haga. ¿Sabe por qué? Porque ese niño hoy es niño, pero mañana, Dios mío, ese niño puede ser la influencia más hermosa que tenga una nación. Ese niño puede ser mañana alguien que sea un referente para otros más.
Y también Jesús en el templo. ¿Se acuerdan que los sacerdotes y los escribas y los fariseos se maravillaban de lo que enseñaba Jesús con 12 años? Y los padres se enojaron con él, le dijeron, ¿qué nos hiciste? ¿Por qué te quedaste aquí? Y Jesús les dijo, es necesario que en los negocios de mi Padre yo esté. Por eso un niño vale mucho, la influencia de un niño vale mucho. Y también Timoteo, un niño usado por Dios, y el mismo apóstol Pablo les recuerda y le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Presten atención los papás. Desde la niñez Timoteo sabía la palabra de Dios. ¿Tus niños saben la palabra? Tienen que saberla. ¿Y cómo la van a saber? Tenés que hablársela. Has sabido la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y quiero terminar con esta palabra, con este proverbio. Proverbio capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Encamina al niño en el camino de Dios, porque esa indicación, ese límite que usted le pondrá, ese afecto que usted le mostrará, esos minutos, esas horas que usted le dedicará, así como estos padres detrás de mí están jugando con sus hijos, esos momentos le influenciarán toda la vida, para bien. Hágalo porque su niño es una semilla que hoy es semilla, pero mañana es un gigante, semilleros de gigante. Y le recomiendo, llévelo a la iglesia. Tráigalo a Cita con la Vida. Venga usted con él, porque en Cita con la Vida le hablamos la palabra de Dios y le hacemos sentir la presencia de Dios, generamos ambientes donde el poder de Dios se manifiesta para que los niños sean llenos del poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga y oro por todos los papás, en el nombre de Jesús, para que les sea revelada esta palabra y puedan tomar conciencia de que en casa no tienen a alguien que grita, a alguien que juega, no, tienen una semilla que tiene que ser plantada en el reino de Dios, porque un niño hoy es una semilla, pero mañana es un hombre de bien. Señor, bendice a los padres, en el nombre de Jesucristo lo pido, amén y amén. Dios le bendiga. Aquí abajo han ido pasando continuamente los datos de Cita con la Vida. Quisiera conocerle a usted, quisiera que me escriba, quisiera que nos llame por teléfono y quisiéramos orar personalmente por usted. Dios le bendiga y la próxima vez espero encontrarlo aquí en Una Cita con la Vida. Dios les bendiga. Todo lo entregó. Piense, pueblo, piense. Nada escatimó. Piense, pueblo, piense. Qué Una Cita con la Vida llegó a ustedes gracias a Integrative Health Solutions.